Muy buenas noches, estudiantes de Psicología Educacional y de Teorías del Aprendizaje. En esta ocasión vamos a abordar el problema de la maduración, el aprendizaje y el desarrollo artístico, para lo cual dividiremos la presentación en 4 temas. Primero hablaremos de la diversidad del cambio humano y 2 lógicas fundamentalmente que aparecen aquí. Definir los conceptos aprendizaje, desarrollo y maduración dentro de una psicología educacional centrada en los problemas de la enseñanza artística, o sea, desde las teorías que han hegemonizado el campo psicoeducativo. También vamos a explicitar el problema de las unidades de análisis y de la sustancia, y también vamos a plantear la importancia de tener en cuenta el contexto de estos procesos, su arraigamiento, porque también están orientados por los contenidos locales. Lo primero es plantear toda esta temática dentro de una perspectiva crítica, esto es, poder desnaturalizar el propio posicionamiento teórico, ideológico, ético que tendremos como docentes, esto es nuestras concepciones fundamentalmente. También poder desnaturalizar los conceptos que utilizamos, su relación con otros y también la relación de estos conceptos con el referente, la referencia del mundo real al que remiten. Y finalmente, y quizá algo muy importante, debemos desnaturalizar también las consecuencias operativas, los efectos que estos posicionamientos y estas herramientas tienen sobre lo que serán o ya son nuestros estudiantes. Esto sería el delicado problema de cómo las concepciones determinan nuestra propia práctica. Lo primero que vamos a plantear entonces es la concepción clásica, lo que podemos llamar la primera forma del cambio, el concepto del desarrollo pensado como una evolución. Esto supone una idea de avance lineal y de progreso ininterrumpido, acumulativo, un devenir orientado teleológicamente como si estuviese yendo hacia algo. Esta idea del sentido común es lo primero que tenemos que desnaturalizar críticamente. Hay aquí una concepción que tiene que ver con una idea general de la linealidad y la progresividad del tiempo, la flecha del tiempo, como diría Eddington, pero también, y en psicología y en educación, también de las artes, una mirada evolucionista darwiniana que está pensando al cambio en términos de pequeñas y graduales transformaciones sin saltos en la evolución. Pero también hay una influencia, si se quiere, del conductismo en todo esto, en la medida que la conducta o el hábito se plantea como una sumatoria de respuestas condicionadas parciales que constituyen al hábito como una totalidad. Y también hay una mirada general, un Zeitgeist, un espíritu de la época que viene de siglos anteriores, que tiene que ver con esta idea del positivismo, del progresismo moderno, la idea del progreso humano. Esta idea a la vez fue rápidamente leída desde el campo educativo. El desarrollo dentro de las situaciones educativas se pensó históricamente bajo la idea de esta evolución darwiniana, como una progresión lineal que recuerda la vida vegetativa, un lento crecimiento gradual de la persona. El relato acerca del crecimiento, la maduración, el aprendizaje y el desarrollo, explicado de modo naturalista o biogenético, generó miradas como se plantea en la metáfora del jardín de infantes, esta idea de que hay un crecimiento gradual, lento y progresivo. Las plantas parecen no tener crisis ni revoluciones, pero tienen también
diferencias de velocidad en su crecimiento, detenciones y desvíos importantes a partir de los obstáculos que encuentran en su crecimiento. Esta concepción generó a la vez la acción pedagógica en los docentes, como plantea también Vaquero, de modo tal que esta presunción de una línea natural que crece, que avanza, un sentido universal y único del desarrollo, supuso como resultado la idea de que lo que se desviaba de esta lógica, de esta continuidad gradual del desarrollo subjetivo, se concebía como una anormalidad, una alteración, un déficit o una patología. Sin embargo, estas ideas fueron siendo refutadas de algún modo o compensadas o dialectizadas con otras posiciones, dado que los hechos en la biología, en la psicología, en la sociología, no siempre son progresistas o lineales. Hay también revolución, crisis, una masa crítica que propone luego y produce un cambio cuántico. Tenemos ejemplos en todos los niveles de esto. En el hervor, cuando una masa de agua que gana energía o temperatura llega a un punto de quiebre, punto crítico que es el hervor, en donde cambia su estado y su dinámica. La detención invernal en las plantas también, la curva del crecimiento de los seres vivos. Hemos escuchado seguramente esta idea de que algún hijo, algún niño estaba detenido en su crecimiento y de repente pegó el estirón. Una idea que se contrapone en principio con las miradas lineales, graduales y acumulativas. El cambio entonces presenta retrocesos de tensiones y aparentemente desvíos que en realidad son cambios situados a partir de los contenidos locales y las contradicciones materiales que encuentra el sujeto en su desarrollo. También aparente o paradójica aparece la autodestrucción de un sistema, procesos de evolución de un proceso cancerígeno o una crisis social revolucionaria. Este tipo de concepciones no son complejas, no toman todos los aspectos de la vida, por lo cual lo que vamos a proponer es una concepción dialéctica e integral de la vida, en donde el cambio no solo es un progreso lineal, sino que sufre saltos, que se orienta a partir de las contradicciones internas, las propias necesidades, las propias expectativas y temores, y también que se ve traccionada por motivos sociales externos, por las condiciones externas en las cuales el sujeto se encuentra. Y también es deseable entender que el avance de un aspecto de la totalidad es simultáneamente el retroceso de otro aspecto de la totalidad. De modo tal que llegaríamos hacia una concepción dialéctica, que sería la otra forma del cambio, como aparece, por ejemplo, en la perspectiva histórico-cultural. La otra lógica del cambio, en la que impera una transformación de tipo saltatoria, cuántica o revolucionaria, es un hecho observable, tanto en la aceleración o desaceleración de las velocidades del cambio y de la forma del cambio, en todos los niveles de la naturaleza, que en realidad fue estudiada desde hace mucho tiempo con el concepto físico de quantum, de un famoso físico Max Planck, la teoría cuántica, pero que también está en libros del 1800, como por ejemplo en la dialéctica de la naturaleza de Engels, dado que la transformación de la cantidad en cualidad es el segundo principio del materialismo dialéctico. De modo tal que esta dinámica no tiene una representación muy clara en los marcos teóricos que se fundamentan en una lógica aristotélica. Si bien se mira el funcionalismo, perspectiva y de algún modo una concepción general que ha dominado tantos años, podríamos decir,
supone que el sistema se encuentra estable, que el sistema tiene una normalidad, una dinámica esperable y todo desvío, toda transformación, todo obstáculo o contradicción aparece como una patología, como algo anómalo, como algo que hay que eliminar del sistema para que el sistema siga funcionando como estaba. De modo tal que aquí también se enfrentan marcos generales de la concepción de la vida y del funcionamiento de la naturaleza. El estudio del desarrollo, entonces, o de la evolución, no puede albergar solo los cambios del primer tipo, lineal, acumulativo y mecánico, sino que debe considerar todas las formas del cambio existente dentro del movimiento material de la vida. Este desarrollo dialéctico supone entonces una alternancia entre la acumulación progresiva, la crisis o la revolución llegada a la instancia de una masa crítica, de un techo, de un crecimiento dentro de un rango de funcionamiento, y luego el reordenamiento posterior de la estructura, la transformación de las formas y relaciones de producción de ese sistema. En ese sentido encontramos una cuesta leve de ascenso progresivo y acumulativo que, llegado a un punto, supone un salto cuántico que determina otro nivel de funcionamiento. Desde este punto de vista dialéctico, esa transformación a la vez está determinada por la contradicción, que es la esencia del movimiento, desde la corriente histórico-cultural y desde el materialismo dialéctico que la sustenta. Hay, por lo tanto, una lógica interna del cambio que atañe a las contradicciones internas de todo ente, en este caso del sujeto de las artes, y también hay una fuente externa del cambio, una fuente de contradicción cultural, social e histórica, en la medida que la vida y las prácticas en donde el sujeto está inserto también son fuente de contradicción en la natural inserción del sujeto social, y no solo habría contradicciones internas del sujeto. En la actividad artística, entonces, la contradicción se relaciona con la necesidad o el deseo de producir una vivencia estética como un modo de existencia social del sujeto, lo cual significa siempre un objetivo ulterior y existencial que le da marco a ese impulso. Este tipo de saltos se pueden reconocer en la dinámica del aprendizaje de las artes cuando encontramos un salto de calidad del dominio de una disciplina después de mucha cantidad de práctica. Practicamos y practicamos una disciplina, parece que no avanzamos o avanzamos muy lentamente, y en un momento determinado se genera un salto de calidad que no puede ser explicado por la sumatoria gradual de los cambios anteriores. Abordaremos entonces los tres conceptos y las teorías fundamentales que las sustentan. Estos tres conceptos, aprendizaje, desarrollo y maduración, tienen ciertos parecidos familiares y encontramos relaciones de identidad y diferencia entre ellos. Los tres conceptos suelen usarse de modo indistinto, cuando en realidad no significan lo mismo. El desarrollo, el aprendizaje y la maduración, como formas del cambio psicológico dentro de situaciones educativas artísticas, tienen conceptualmente atributos en común. Y estos tres términos relacionados tienen también otros aspectos que los diferencian conceptualmente y suponen así su definición conceptual específica. Y también hay que decir que los propios conceptos pueden tener significado distinto en cada teoría. Lo que los aúna, los tres términos apuntan al proceso o al cambio, o sea, no definen estados presumiblemente atemporales, sino una forma del movimiento. Son conceptos que intentan describir el cambio psicológico y conductual.
Un cambio podría ser, por ejemplo, pasar de no poder tocar o cantar una canción entera satisfactoriamente para uno a poder lograrlo. Lo que los distingue, en cambio, y por lo tanto los define, es otra cosa no siempre visible, el factor principal que parece orientar esa transformación o que explica ese cambio observable. Los tres conceptos apuntan con más claridad hacia los factores presumiblemente internos o externos de ese cambio en el sujeto de las artes. Factores que obviamente pueden entrelazarse en múltiples combinaciones porque los tres procesos de los que estamos hablando pueden ocurrir también, en general ocurren simultáneamente. Una síntesis que podemos hacer de los tres procesos para avanzar con una definición provisional es que la maduración es un cambio determinado internamente por factores biológicos o genéticos que están prescriptos, en nuestro caso, en el genoma humano. El aprendizaje, en cambio, es un cambio determinado externamente por la acción de los objetos o de las personas, o ambos, que están en el contexto de uno sobre la persona o sobre el grupo. Y en el desarrollo, finalmente, tenemos una recíproca interacción en la explicación de los factores determinantes internos y externos, haciendo de este concepto una definición dialéctica del cambio. Lo que determina la transformación es la interacción conflictiva entre, por ejemplo, los esquemas mentales y los objetos del mundo con los que el sujeto se relaciona. De modo tal que estos conceptos se definen por oposición y diferencia, siendo el aprendizaje un cambio determinado externamente, la maduración un cambio determinado internamente y el desarrollo la feliz relación de estos dos aspectos que se relacionan recíprocamente, de modo tal que el desarrollo es ese aprendizaje que avanza la maduración. Ahora bien, estos tres conceptos remiten a teorías específicas. En el caso de la maduración como desenvolvimiento de lo dado, podríamos decir, está fuertemente fundamentada por las teorías innatistas como la de Chomsky, que han desconocido históricamente el aprendizaje o el desarrollo como procesos determinados por el contexto y han postulado que la maduración es el factor principal del cambio. Lo que ocurre es un cambio determinado biológicamente, ya que estaría todo prescripto en el ADN, en el genoma humano. Solo hace falta que algún estímulo desencadene el proceso para que ese programa biológico se despliegue sin alteración sustancial por los factores externos. Y esto Chomsky lo explica muy claramente con la metáfora del lenguaje. Él dice que el lenguaje es un órgano igual que el pulmón, y el pulmón no aprende a respirar. El pulmón arranca a respirar cuando se pone en contacto con el aire, que es un estímulo que no lo determina por condicionamiento, sino que solamente dispara un dispositivo totalmente determinado genéticamente. También hay que decir que hay siempre una modulación externa del momento cronológico en que estos cambios aparecen, aunque esto solo adelanta o atrasa lo que genéticamente está ya en el genoma humano. Hay también una relación para muchos autores en este tipo de concepciones, en este tipo de lecturas, entre el innatismo y el idealismo, dado que el idealismo de algún modo planteaba que nosotros ya sabíamos todo, estaba todo en nuestro interior, solo que lo olvidábamos en el cruce del río Aleteia, de modo tal que en la dialéctica la conversación dialéctica, se podría recordar lo que en realidad ya estaba allí. Un ejemplo de esto, de este tipo de maduración, de proceso centrífugo, vamos a decir,
se plantea en la docencia con el tipo de docente naturalista o biogenético, espontaneísta o expresivista, como es el caso de Herbert Reed, que escribió un famoso libro en donde plantea la educación para el arte y por el arte. En este caso, el docente debe establecer las condiciones de producción que generan la libre expresión individual. Solo hay que dar los recursos, pero no orientar. No hay que alterar el proceso natural de desenvolvimiento del talento creativo del individuo. No hay que enseñarle, hay que posibilitarle que emerja un proceso que ya está allí en su interior. También tenemos el segundo concepto, que es el concepto de aprendizaje. El aprendizaje como adquisición del mundo. El aprendizaje es entendido como un cambio determinado por factores externos, hemos dicho, como pueden ser las relaciones sociales o las experiencias con objetos, o ambas, pero siempre es adquisición de algo. Este cambio a la vez es permanente, en el sentido que no es una memoria susceptible de olvido y no se puede explicar mediante un mecanismo endógeno madurativo. El conductismo es el modelo de la teoría del aprendizaje, casi podemos decir es la teoría del aprendizaje. Aquí el aprendizaje es una reclasificación de la conducta, como diría Skinner. Pero el cognitivismo también es una teoría del aprendizaje en la medida que plantea la adquisición de información disciplinar en términos de recibir, codificar y almacenar esa información. Pero debemos decir que hay aquí una confusión o una identificación entre el aprendizaje y la memoria que en rigor son dos cuestiones diferentes. El aprendizaje es un proceso de todo el sujeto, en cambio la memoria es solo una función susceptible de transformación o no, pero la memoria no aprende, no es un sujeto. El ejemplo de la utilización de este tipo de procesos se ve claramente en el docente transmisivo, en el docente que le gusta dar clase, que le gusta transmitir información. El conservatorio de música, por ejemplo, es un buen ejemplo de la intención, la idea y la concepción de la necesidad de transmitir la tradición de la música, generando un aprendizaje individual de lo que ya existe. Y tenemos también, y finalmente el tercer proceso, que es el desarrollo como reestructuración de lo previo. Las perspectivas constructivistas en psicología, como la teoría psicogenética de Piaget o la tradición histórico-cultural de Vygotsky, se han orientado hacia la interacción recíproca y dialéctica de los factores externos con los internos. La explicación en este tipo de teorías del proceso de cambio recae sobre la interacción y la contradicción, el conflicto de un aspecto externo y un aspecto interno, más que una preeminencia de alguno de los dos factores, como ocurre en el aprendizaje y en la maduración. El ejemplo de la generación de este tipo de procesos lo encontramos en el docente constructivista, que intenta establecer condiciones de producción planteando conflictos, dado que hay una idea constructivista, un axioma fundamental, que es que un problema es lo que desarrolla. Se desarrolla a partir de las contradicciones del sujeto, lo cual puede pensarse como lo que Vygotsky plantea como una supercompensación o lo que es el efecto de una vacuna. Ante un problema, ante un obstáculo, se genera una reacción hacia ese obstáculo, hacia esa noxa, en el caso de la vacuna, que termina desarrollando las defensas, las capacidades y en este caso las habilidades y las artes del sujeto.
Los modelos dialécticos del desarrollo, como el de Piaget y de Vygotsky, son los más conocidos y los que trabajaremos con más ahínco. En el caso de Piaget, la dialéctica del desarrollo se da en una relación sujeto-objeto. Ya veremos por qué en su momento, relación que tiene por condición el conflicto. Pero esta aplicación de las teorías psicogenéticas al campo de prácticas suponen necesariamente una operación crítica, dado que los problemas educativos y del desarrollo del arte tienen una distancia importante con los problemas que aborda Piaget, lo cual no quiere decir que haya conceptos centrales o axiomas fundamentales que sean instrumentos válidos para comprender y hasta para desarrollar las capacidades artísticas. El caso de Vygotsky es diferente porque se plantea ya desde la psicología educacional sus problemáticas y es un autor además que viene del campo del arte, que va del arte hacia la educación y en todo caso de allí a la psicología. Para el enfoque histórico-cultural, el desarrollo a través de las artes son los cambios que se dan dentro de las actividades específicas de producción y de recepción estética de objetos o eventos artísticos. El desarrollo cultural o artístico se entienden en este caso como actividades que se internalizan por la participación activa, consciente y voluntaria en esas prácticas. No hay una formación del hábito, no hay una influencia cultural o una transmisión de la cultura que pueda explicar el desarrollo de la capacidad artística, lo cual no quiere decir que la transmisión de información o de contenidos no sea un aspecto necesario de la educación artística. Lo que se plantea aquí que no es el aspecto central, el aspecto formante propiamente dicho. No es la mera introducción de información externa, es la reestructuración de las formas iniciales de producir una reacción estética en el otro, a partir de una contradicción, la necesidad o el deseo, como fue, por ejemplo, actuar para conseguir algo de pequeños, cantar o bailar para agradar, para seducir u otros objetivos de la infancia. Bien, y vamos a pasar al tercero de los temas, que es la sustancia y la unidad de análisis en el problema del desarrollo. El primero es el problema de la sustancia. La pregunta es, ¿cuál es la sustancia o cuáles son los límites de los procesos del cambio psicológico? ¿De qué está hecho aquel proceso sobre el cual tenemos que trabajar? Esto es la pregunta gnosiológica, si ustedes quieren, filosófica también, acerca de la cosa susceptible de desarrollo. ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Cuáles son sus límites? Y la otra pregunta es, ¿a dónde ocurre el proceso del cambio? Esta pregunta es fundamental y hay aquí una concepción decisiva. Ustedes se imaginarán que no es lo mismo pensar que el cambio ocurre en las activaciones o en las conexiones neurales, o pensar que el cambio ocurre en la posición subjetiva, o pensar que el cambio ocurre en una instancia ideal incognoscible para el sujeto. Y no quiero decir que haya que elegir una de estas posibilidades, sino que tener la idea que el cambio ocurre en X lugar o que aquello que debe ser desarrollado es de una u otra sustancia es determinante en las prácticas y en el efecto que nuestra enseñanza y nuestra actividad educativa tendrá. De modo tal que el problema de la sustancia y los límites materiales de aquello que está cambiando se relaciona además con la unidad de análisis de la problemática a estudiar. ¿En qué me fijaré para evaluar el aprendizaje? Tengamos en cuenta que esto no siempre es visible o fácilmente inferible. ¿Qué es lo que cambia? ¿A dónde cambia?
El problema de la unidad de análisis también es un problema central, sobre todo en la necesidad de generar una actividad educativa compleja, como es toda actividad educativa y la artística en particular. Seguramente saben que han existido históricamente unidades de análisis, por ejemplo, para pensar el aprendizaje, la unidad de análisis individual, de modo tal que si algo falla, si hay fracaso escolar, fracaso académico o fracaso vocacional en el arte, esto se adjudica al individuo, porque esa es la unidad de análisis de nuestro abordaje. O bien podríamos plantear la unidad de análisis, la relación maestro-aprendiz, y plantear que es en esta relación transferencial, dirían algunos, en donde se va a jugar el destino de este desarrollo cultural de las artes. Cada unidad de análisis a la vez supone un recorte que deja fuera determinantes importantes y que a la vez incluye o no determinantes esenciales de la problemática a estudiar. Nosotros lo que vamos a plantear en realidad, desde una perspectiva constructivista social, es que la unidad mínima es todo el sistema de actividad, como veremos en el texto de Baquero y Terigui, de ese sistema de actividad que es la práctica artística, en donde la parte, la persona y el todo, el grupo, junto con los artefactos, el terreno en donde se localiza esa práctica, los insumos o contenidos, las estéticas que usan la cultura propiamente dicha, insertan una historia de esas artes allí, todos esos componentes como un sistema heterogéneo e interdefinido deben ser tenidos en cuenta para un análisis y un abordaje de la actividad educativa artística. Por lo tanto, plantearemos la necesidad de una unidad de análisis compleja del fenómeno artístico y de su enseñanza. Y finalmente, vamos a plantear el problema del contexto. Es sumamente importante tener en cuenta lo que llamaré el movimiento del paisaje. Esto es el problema de la contextualización del proceso del cambio, el desarrollo situado localmente. El aprendizaje, el desarrollo y la maduración en realidad no son universales, sobre todo el aprendizaje y el desarrollo. Y en ese sentido no hay desvíos de un desarrollo o un aprendizaje universal. Lo que hay es un desarrollo que está determinado por el contexto. Esto está desarrollado en la perspectiva contextualista que veremos hacia el final del cuatrimestre, en donde verán que el contexto en donde está inserto el sujeto es la unidad de análisis del desarrollo, y ese sujeto no puede escindirse de esa unidad de análisis en la cual está participando. Por lo tanto, es importante plantear que los procesos mentales están formados a partir de los contenidos locales. No hay procesos universales que explican el desarrollo de cualquier contenido, sino que el propio contenido orienta, determina y caracteriza cualitativamente el desarrollo psicológico en el contexto. Un ejemplo de esto podría ser, como está en el texto que tienen para su lectura, aprender acordeón no es lo mismo en los esteros de Liberá, con ese clima, con esa humedad, con esos mosquitos, pero también con esa existencia correntina o mesopotámica que determina una cultura y una historia que es única en el mundo, por lo cual el sonido del acordeón de algún modo es el sonido de ese paisaje. El modo de hacer música con el acordeón está arraigado a ese paisaje. De este modo,
No es lo mismo aprender acordeón en los esteros de Liberá que en Nueva York. El contexto estará no solo determinando el clima musical, determinando las ideas, los contenidos de esa música y de esas letras, sino que toda la cultura que rodea a esa actividad será formante, y no podremos generar la misma música ni los mismos procedimientos ni la misma técnica en un lugar o en el otro. Podrá, sí, parecerse mucho, podrá, sí, copiarlo lo mejor posible, pero el acordeón del chamamé en los esteros de Liberá, en el Paraná, en el río Uruguay, en toda esa Mesopotamia, tendrá una calidad y una especificidad que será muy difícil de encontrar en otros lugares de la tierra. Y con esto entonces vamos cerrando esta presentación y nos encontraremos en los foros para debatir y discutir estos temas. Buenas noches.